A ver, levanten la mano los que le han dicho, usted sí es un terco, hermano. ¿Ah? ¿Rubiel le han dicho que usted es terco, hermano? ¿Y eso no es? ¿No? Bueno, pero muchas veces nos han dicho eso, ¿cierto? Pues la meditación de esta noche se llama la terquedad, una actitud peligrosa. La terquedad, una actitud peligrosa. A mí me la han dicho muchas veces, muchas veces. Vamos a leer allí en Proverbios capítulo 29 y el versículo 1 y luego definimos un poco lo que significa terquedad. ¿Cuándo usted y yo actuamos como tercos? Porque la Biblia la utiliza. Dice así, Proverbios capítulo 29. Bueno, tomen su Biblia mientras aparecen en las proyecciones. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Ok, ahí está, mire. Dice, ok, el hombre que reprendido, ¿qué dice? ¿Ah? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Y no habrá para él ¿qué? No habrá para él ¿qué? Medicina. Bueno, les pregunté a cuántos de ustedes alguna vez le han dicho que usted es terco. A mí personalmente me la han dicho, me lo han dicho. Pero hermanos, mire, ¿qué significa realmente la palabra terco? Ahí está implícita algunas versiones. No tengo tiempo para leerle otras versiones, pero hay otras versiones que habla de terco aquí, en este texto que acabamos de leer, Proverbios capítulo 21. Voy a definirle un poco lo que significa esto. La terquedad y la necedad, escúcheme bien, hemos venido hablando de esto, son dos actitudes que se reflejan en nuestras acciones, en el diario vivir de la vida, en nuestra manera de vivir y de ser se reflejan. La terquedad se refleja en las acciones, en la manera de vivir y de ser de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Significa una persona que se mantiene, escuche, una persona que se mantiene firme en su opinión, en su actitud, aunque le demuestren que está equivocado. Dándole razones, usted le da razones convincentes a esa persona de su equivocación, pero esa persona se mantiene ¿qué? Firme. Se mantiene firme aunque esté equivocado y usted le da razones, usted le demuestra, pero esa persona tiene una firmeza en su opinión, en su actitud, aunque usted le demuestre por todos los medios que está equivocado, pero ella dice, eso es así. Esa es una persona terca. El peligro de una persona terca, hermanos, cuando somos tercos, usted y yo creemos que nuestras ideas están por encima de las ideas de Dios. Eso es lo peligroso de una persona terca. Porque estamos tan firmes, estamos tan seguros y creemos muchas veces que nuestras ideas están por encima de las ideas de Dios y obviamente nuestras ideas están por encima de las ideas de otros. Entonces por eso nos mantenemos allí en eso. Entonces esta palabra terquedad significa eso. Es cuando tú y yo nos mantenemos firmes en nuestra opinión, en nuestra actitud, aunque nos demuestren que estamos equivocados y es más, nos dan razones convincentes de que estamos equivocados, mas sin embargo nos mantenemos allí. Saúl, por ejemplo, fue un hombre terco, un hombre terco. Pero hay otra palabra que significa lo mismo en la Biblia y es la palabra obstinación. Significa eso, significa terquedad, significa ser testarudo. La palabra terco es la misma palabra obstinación. Es decir, usted no quiere nada. Usted quiere quedarse donde usted se encuentra, que nadie le complique su condición. Todo el mundo está equivocado menos usted. Es alguien
que no escucha el consejo de nadie. Esa es una persona terca, obstinada. Usted está firme, usted dice, esto es así, y le están mostrando convincentemente, argumentativamente, que usted está equivocado, mas sin embargo usted tiene una firmeza y usted es como el animal que compartimos el domingo. ¿Se acuerda? ¿Cuál era? El mulo y el caballo. Entonces esa es una persona terca. Todo el mundo está equivocado, pero usted menos. Todo el mundo o todos los demás tienen que cambiar, pero el terco no. Es usted el que tiene que cambiar. Pero el problema de la terquedad es que la terquedad nos puede llevar, escúcheme bien, a dar vueltas en el mismo sitio. En el mismo sitio. Ahora escuche, hay un texto donde la obstinación, que es lo mismo que la terquedad, la Biblia lo compara con algo más. En el libro de Primera Carta de Samuel capítulo 15 y el versículo 23. Mire lo que dice aquí sobre la terquedad o sobre la obstinación. Este texto ahí está, mire. Porque como pecado de adivinación es que la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿qué? La obstinación. Mire lo que dice. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas ¿qué? Para que no seas rey. ¿A quién se le está diciendo esto? Se le está diciendo a Saúl. ¿Qué es lo que mire? Esta actitud de terquedad es una actitud muy peligrosa para nuestra vida, pues refleja que nuestro corazón está lleno de soberbia. Y aquí la obstinación, la terquedad es comparada a la idolatría en una persona. Y en esta mañana quiero compartir contigo algunos pensamientos de este versículo. Vuelva allí al versículo de Proverbios capítulo 29 y el versículo 1. Quiero resaltar algunas frases que menciona allí este pasaje hablando de la terquedad. El hombre que dice que reprendido. Analicemos eso primero. El hombre que reprendido. Mire eso. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted y yo tenemos la capacidad de entender las cosas. Significa que usted y yo hemos sido dotados por Dios para poder entender. El hombre que reprendido, dice este texto. Es muy triste, es muy irónico que muchas veces, hermanos, es mucho más fácil hacer entender a un animal que a un ser humano. A veces es decepcionante eso. Es mucho más fácil hacer entender a un animal que a un ser humano. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto este personaje, el líder de la manada? ¿Cuántos han? El líder de la manada, ¿lo pasan? ¿Dónde es él? Él ha estado por acá. Mire, ese hombre es un hombre muy hábil para domesticar ¿qué? Perros. Tiene una habilidad tan tremenda. Y él alguna vez expresaba algo así. Porque el periodista le preguntaba y le decía, ¿qué es más fácil? ¿Domesticar un ser humano o domesticar un can? Y él dijo, me quedo con los canes. Y la Biblia da algo de idea en esto, hermano. Muchas veces es mucho más fácil hacer entender a un animal que no debe
hacer eso. Es mucho más fácil hacer entender a un animal que no debe ir por ahí que a un ser humano. Es mucho más fácil. A veces el ser humano le cuesta mucho más dinero a uno domesticarlo, enseñarlo, moldearle la mentalidad. Como hombres y como mujeres tenemos la capacidad de entender la reprensión. Dice, el hombre que reprendido. Usted y yo tenemos la capacidad de poder entender la reprensión. Venga de Dios, venga de nuestros padres terrenales, venga de una autoridad, venga de un maestro de escuela, venga de un maestro de escuela dominical, venga de donde venga. Usted y yo hemos sido dotados para poder entender la reprensión. Usted y yo tenemos esa capacidad, pero como les dije anteriormente, es mucho más fácil. Es irónico, es triste que suceda eso, pero es mucho más fácil a veces hacer entender hábitos saludables en un animal que en un ser humano. Es así, hermanos queridos, es así. Nos llama tanto la atención lo malo, y a veces cuando somos reprendidos no entendemos. En la Biblia hay algunos ejemplos de hombres que fueron reprendidos y no entendieron. Por ejemplo, miremos dos casos brevemente. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Allí tenemos unos jóvenes. Primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Vamos a mirar solamente esta parte del texto. Allí está, mis. Si pecare el hombre, ¿qué dice? Contra el hombre, ¿qué dice allí? Los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Escuche, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había ¿qué? Resuelto hacerles morir. Escúcheme bien. Mire lo que está diciendo este texto. Si el hombre pecare contra el hombre, ¿sabe que tiene quien lo defienda? Muchas veces el que nos defiende es Dios. Cuando yo peco contra otro hombre, muchas veces el que me defiende es Dios. O me defiende un juez. Pero ¿quién, escúcheme bien, quién podrá defenderlo a usted si yo peco contra Dios? Peleo contra Dios. Y luego dice el texto, ¿quién rogará por él? Pero ellos dicen, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Está hablando de los hijos de Elí. Escúcheme bien. Dice que Dios había decidido que estos jóvenes murieran. ¿Sabe por qué? Porque nunca escucharon un sí de su papá o un no de su papá. Fueron tercos. Su padre se los dijo. Su padre se los reprochó. Su padre se los dijo con música. Les dijo, hijos, no hagan eso. No hagan eso. Y además de ser su padre, era el pastor de ellos. Además de ser su padre y pastor, era el hombre que hablaba de parte de Dios. Pero ellos no oyeron, fueron tercos, no escucharon. Es decir, pusieron su razonamiento por encima del razonamiento de su propio padre. Su propio razonamiento estuvo por encima del razonamiento de su propio pastor, que era su padre y su líder espiritual. Pusieron su razonamiento por encima del razonamiento de Dios. Y ese es el peligro de la terquedad. Cuando tú te paras firme en un error, en una equivocación, en una actitud equivocada, y tú colocas tu razonamiento por encima de alguien más sabio, de un consejero, de tu propio padre, de tu propia esposa, de tu propio pastor, etcétera, etcétera. Y Dios dice,
por cuanto estos jóvenes fueron tercos, Dios decidió que ellos ya deberían morir. Es decir, fueron disciplinados en la vida. Pero hay otro ejemplo. En el libro de Segunda de Crónicas, es la nación de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Ahora, ¿entendieron la reprensión estos jóvenes? ¿La entendieron o no la entendieron? Hermano, no la entendieron. El terco nunca entenderá la reprensión. Por eso el proverbio que acabamos de leer al comienzo: el hombre que es reprendido. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de poder entender la reprensión? Usted y yo la tenemos. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Pero muchas veces nuestra terquedad nos hace mantenernos firmes en nuestros propios razonamientos. Leamos el segundo ejemplo. Segunda carta de Crónicas, capítulo 36. Allí empieza a aparecer. Segunda de Crónicas 36, 14 al 16. 14 al 16. Dice así: también todos los principales sacerdotes, está hablando de Judá, y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado. ¿Dónde? Mire lo que hacía el pueblo de Judá. Pero mire el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió ¿qué? Constantemente. ¿Cómo? Constantemente, permanentemente, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero mire el versículo 10, escuche: mas ellos, ¿qué dice? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Otras versiones dice: se burlaban, se reían de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su propio pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cómo les parece la terquedad? El hombre que es reprendido. Escuche esto que le voy a decir. Ya se lo dije, pero todos nosotros aquí tenemos la capacidad de poder entender cualquier reprensión que se nos haga. Usted y yo tenemos esa capacidad. Pero muchas veces nuestra terquedad nos impide poder entender la reprensión que a veces viene de Dios, que a veces viene de nuestras autoridades, que a veces viene de nuestros padres terrenales, o que a veces viene de un hermano muy querido que lo aprecia, lo ama y lo valora a usted y que lo está viendo equivocadamente actuar. A veces viene de un hermano biológico suyo. La reprensión puede venir de cualquier lado, pero muchas veces nuestra terquedad nos impide poder entender. Volvamos a Proverbios 29:1. Ok, Proverbios capítulo, vuelvo allí nuevamente. Proverbios capítulo 29 dice: el hombre que es reprendido, segunda idea, ¿qué dice? Endurece la cerviz. Note usted eso. Fue reprendido, pero ¿qué es lo que hizo? Es decir, se volvió más y más obstinado y más terco. Dice, endureció la cerviz. Ya fue reprendido. ¿Cuántas veces usted y yo ya hemos sido reprendidos? Ya vino la reprensión y vino de la matrona de la casa, vino del jefe, vino de la autoridad, vino del líder, y usted percibió que esa reprensión venía de Dios. Pero hermanos queridos, note lo que hizo este hombre reprendido. Endureció su cerviz, es decir, se volvió más terco
se volvió más obstinado. Ahora la cerviz, ¿cuántos de ustedes saben qué es la cerviz? Es la parte de atrás del cuello. Dicen los médicos, aquí ve la hermana Marta, ¿quién más es médico aquí? Dicen que esa parte de allí está formada por 7 vértebras. 7 vértebras cervicales que tienen capacidad de doblarse en un ángulo de 80 grados. Es dura esa parte, fuerte. Y la cerviz le da a la cabeza la capacidad de ¿qué? De agacharse, de moverse con... Hermanos, es decir, que el que endurece la cerviz no es porque no pueda agachar la cabeza, sino porque no quiere hacerlo. Esa es la razón por la cual usted endurece. En vez de doblegar la cerviz, usted la endurece porque no quiere hacerlo. Ahora, cuando usted y yo bajamos la cerviz, es un símbolo de humildad. ¿Usted no ha visto? Cuando usted y yo bajamos la cerviz, es un símbolo de humildad. No doblar la cerviz es un símbolo de altanería, pues contra la persona o contra Dios. Pero mire qué es lo que está diciendo aquí. El hombre que es reprendido y endurece la cerviz. Eso es lo que a veces hacemos, hermano, cuando escuchamos una reprensión. Endurecemos nuestra cerviz, argumentamos más, le añadimos mayor terquedad y queremos desbaratar la reprensión que estamos escuchando. Tercera idea, de repente será que, de repente será quebrantado. ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? El hombre que es reprendido, usted y yo tenemos la capacidad de entender una reprensión. La Biblia dice, si endurecemos nuestra cerviz contra la reprensión, dice la palabra de Dios, de repente, repita esa palabra o esa frase, de repente, ¿qué dice? Será quebrantado. Esto es lo que pasa cuando usted y yo somos tercos y nos paramos firmes en nuestra terquedad, en nuestra opinión equivocada, en nuestra argumentación equivocada. Dice que de repente, como un terremoto, como un temblor, de repente nuestra altanería será quebrantada. ¿Sabe qué significa eso? Esa palabra de repente será quebrantado. Es decir, es como cuando usted, escúcheme bien, es como cuando usted amarra algo y eso se le revienta y ¡pum! Cae. Esa es la idea de esa palabra quebrantado. De repente será quebrantado. Cuando hay terquedad en nuestra vida, de repente, esa es la idea del original en esta palabra. En el griego, en el español, pues quebrantar significa romper algo de forma violenta. Eso es lo que significa en el español. Es decir, hermanos queridos, que cuando usted y yo, en vez de doblegar nuestra cerviz, endurecemos nuestra cerviz, de repente, no nos humillamos ante Dios, no doblegamos nuestra cerviz, entonces en cualquier momento se nos revienta la vida. En cualquier momento, de una forma violenta, las cosas cambian para usted. Esa es la actitud de un soberbio, de un altivo. De repente, hermano, se rompe eso. De repente hay un accidente. De repente hay una cosa inesperada. Eso es lo que está diciendo aquí el hombre que es reprendido. Ahora, qué bueno Dios que primero nos reprende. Primero nos confronta. Si usted y yo no entendemos, sino que más bien endurecemos nuestra cerviz, allí aparece el de repente de la reprensión. Aparece
aparece el de repente y se rompen las cuerdas. Se rompe eso en lo cual usted estaba confiando y usted termina golpeado, usted termina por el piso, termina frustrado, termina con dolor. Pero hay una frase más que me gusta, dice. Y luego dice, de repente será quebrantado. ¿Y qué dice? Y no habrá para él medicina. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Significa, ahora escuche lo que le voy a decir aquí. Escúchelo. Significa que no hay medicina humana, es decir, a usted le toca porque le toca ir al que usted se rebeló. Es decir, le toca ir a Dios a usted realmente. No hay medicina humana, porque Dios envió al profeta y usted no lo aceptó. Dios envió al pastor y usted no lo aceptó. Dios envió a su hermano para que lo reprendiera y usted no aceptó. Dios envió al hermano humilde para que lo reprendiera y usted, en vez de aceptar la reprensión, usted endureció su cerviz. Es decir, usted no aceptó la reprensión que Dios le quiso hacer a través de carne y hueso. Escúcheme bien. Entonces dice, ya no hay medicina para ti. Ahora la medicina te la tiene que dar directamente Dios. Tienes que enfrentarte con Él. Esa es la idea de esta parte final de este texto. Yo le pregunto a usted una cosa. Si Dios le quiere dar a usted la medicina a través del pastor, a través de un hermano, a través de un mensajero, Dios le quiere dar a usted la respuesta. Y usted, en vez de doblegar su cerviz a esa reprensión, usted endurece su cerviz. Entonces Dios dice, bueno, como tú no quisiste a través de mis mensajeros, ya no hay más medicina para ti. Ahora, la idea del texto es, ahora tendrás que enfrentarte directamente conmigo. Esa es la idea del texto. Como quien dice, entonces ahora las cosas cambian para ti. Como tú no quisiste de esa manera, ahora las cosas son conmigo. Por eso el texto dice, ya no habrá más medicina. Es decir, Dios nos lleva al punto que solo Él es nuestra única solución y tienes que ir a Él. A Él, porque ya no quisiste lo que Dios te planteó inicialmente. Y entonces vas a tener que tratar directamente con Dios. Un versículo o unos textos finales que quiero leer en esta noche. Jeremías capítulo 30. Ayúdame, papá. Jeremías capítulo 30, versículo 12 al 15 y luego leemos el 17. Lean conmigo esto. Jeremías capítulo 30. ¿Están conmigo allí? Dice, porque si ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Incurable es que tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. ¿A qué le huele a usted eso? ¿Ah? ¿A algo crónico? Mire, yo personalmente he visitado personas que tienen llagas de muchos años, hermano. Y muchas veces uno llega a ese cuarto, a esa habitación, y eso ya apesta. Mire lo que Dios dice aquí. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Mire el versículo 15. Todos tus enamorados, 14. Todos tus enamorados, ¿qué dice?
te olvidaron. Eso siempre le pasa al cristiano que confía en otras cosas. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? A causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. El 15. ¿Por qué gritas? ¿A causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te has hecho esto. Y el versículo 17. Mas yo haré venir ¿qué? Sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se qué. Escúcheme bien. ¿A dónde tuvieron que venir directamente ellos? A Dios. Porque mire, las heridas se las causaron otros, las llagas. Y dice, hombre, tus heridas se convirtieron en llagas incurables. Tu dolor se convirtió en dolor incurable. La terquedad. ¿Sabe cuándo aparecen las llagas en nuestra vida? Cuando yo soy terco. La terquedad, la terquedad. Cuando aparece el dolor incurable. Note usted la frase de los textos que le dolor incurable. Ninguna medicina humana sirve ya. Llagas incurables, habla de llagas incurables. La terquedad en la vida es eso, hermano. Cuando usted y yo hemos sido tercos a la reprensión, el único que puede darnos la medicina es, tenemos que ir directamente al Señor para tratar eso con Dios primeramente. Si usted y yo, al escuchar la reprensión y en vez de doblegar usted su cerviz, endureció usted su cerviz, entonces usted va a descubrir que el dolor incurable aparece. Las llagas incurables aparecen. Y al final Dios te dice, el único que puede sanarte soy yo. Tienes que venir a mí y las cosas se arreglan es conmigo ahora. Pero la idea, ¿sabe cuál es? Era mucho más fácil no tener que ir a tratar esto directamente con Dios, pudiendo haber sanado, arreglado las cosas con los mensajeros que Dios nos envió para reprendernos y corregir nuestros caminos. Por eso la terquedad en la vida, es una actitud muy peligrosa, muy peligrosa. Produce llagas en la vida, llagas incurables. Produce dolor incurable. ¿Está entendido? Y un texto final que está en el libro de Romanos, a ver si lo consigo. Creo que es el capítulo 2 y el versículo 5, hablando de Romanos capítulo 2, sí ese es. Hablando de los paganos. Mire lo que dice el versículo. Desde el 4 dice, o menospreciáis, ¿qué dice? Las riquezas de su benignidad. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué dice? Te guía al arrepentimiento. Pero mire el versículo 5. Dice, pero por tu dureza,
cerviz dura, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La idea de todo esto es esta, mire, escúcheme. ¿Cuántos de ustedes prefieren arreglar las cuentas, esperar el último día y encontrarnos con Dios para arreglar cuentas? Pudiendo arreglar las cuentas ahora, ¿cuántos de ustedes preferirán eso? ¿Por qué tenemos que esperar el último día para arreglar cuentas? Pudiendo arreglar cuentas ahora, arreglar las cosas ahora, pudiendo ponerme en paz con Dios ahora. ¿Por qué tengo que esperar yo hasta el último día y encontrarme con Dios y decirle: Señor, ahora sí quiero arreglar las cosas? Yo no las quise arreglar con los mensajeros que me enviaste. Ellos me reprendieron. Yo quiero arreglar ahora. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último día para arreglar las cosas, pudiendo arreglar las cosas? Mira, hermano, qué importante es que usted, cuando escuche la reprensión del Señor, usted y yo dobleguemos nuestra cerviz. Dobleguemos nuestra cerviz. Nos rindamos al Señor. Tengamos un corazón humilde. Porque el hombre que reprendido endurece su cerviz, dice: ya no hay medicina para él. Ya no hay medicina para él. Si usted y yo doblegamos nuestra cerviz delante de Dios cuando somos reprendidos. Muchas veces tú lees la palabra de Dios, un texto, inmediatamente tú percibes que Dios está reprendiendo tu manera de actuar. Y a veces nos hacemos los que no es con nosotros. Dobleguemos nuestra cerviz delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Allí donde está, dígale: Señor, tú eres grande. Yo soy tan pequeño. Yo soy tan insignificante, Señor. Tú tienes todo el poder. Todo el poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué tal si doblegamos nuestra cerviz delante de Dios? ¿Qué tal si reconocemos hoy que es por su mano poderosa que todo es posible? ¿Qué tal si reconocemos hoy que es por su mano poderosa que estamos en pie? Es por su mano poderosa que la victoria es nuestra. Es por su mano poderosa que las puertas se abren. Tome unos momentos allí. Doblegue esa cerviz delante del Señor. Dígale: me rindo, me humillo a ti. Doblego mi corazón. Señor, despoja mi vida de soberbia, de altivez, de arrogancia, de vanagloria. Limpia mi corazón de orgullo, Señor, de autosuficiencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame a ser sensible a toda reprensión que venga de ti. Ayúdame a entender, Señor. Rindo mi vida a Cristo el Señor, a Jesús que está sentado en el trono. Jesús es el Señor de mi vida y me rindo a Él en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han oído la voz de Dios en estos días diciéndote: renuncia a esto? ¿Cuántos de ustedes han oído la reprensión del Señor en estos días diciendo: arregla eso en tu vida, aléjate de eso,
Abandona eso. No vayas por ahí, no camines por ahí, no te metas en eso. ¿Cuántos de ustedes han oído la voz de Dios tan clara, tan contundente, como la oyeron los hijos de Elí? Como oyeron el pueblo de Judá. Y la Biblia dice que como ellos no oyeron, vinieron los caldeos. Y la llaga y el dolor fue terrible. Señor Jesús, hazme un hombre sensible a tu voz. Dame un corazón temeroso de ti. Un corazón que te tema se apodere de mí. Un espíritu recto, un espíritu noble me sustente, como decía el rey David. Un corazón, Padre, noble. Un corazón que se rinda. Un corazón que se doblegue cada día. Corazón dependiente de ti, Señor. Te agradezco, mi Dios. Te agradezco. Te agradezco. Te pido, Señor, que me reprendas cada vez que me desenfoque en la vida. Te pido que uses, Señor, usa tus mensajeros para que cuando esté desenfocándome en la vida, Señor, haya alguien que enrute mi camino. Ayúdame a ser sensible a este tipo de voces que traen corrección a mi vida, formación. Líbranos de aduladores, de malos amigos, de personas que nos ven, Señor, andar equivocadamente, pero nunca nos dicen nada. Gracias por nuestros padres que nos corrigen. Gracias por esa madre que la voz de Dios retumba a través de su voz. Gracias por ese padre, por ese esposo, por esa esposa que es el instrumento de Dios para traer reprensión a nuestras vidas. Gracias por la voz de ese líder, del pastor, de la pastora, Señor. Danos sensibilidad, danos docilidad en el corazón para escuchar tu voz, tu reprensión, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, gracias. Bendigo a cada persona que escucha este mensaje a través de la internet, de las páginas sociales. Bendigo a ese hombre que huye de ti, Señor, que huye de tu voz. Bendigo esas vidas que huyen. Te huyen porque no quieren confrontarse contigo, Padre. No quieren enfrentarse a tu disciplina. Le temen a tu voz. Bendigo esos amigos, esos hermanos que escuchan esta prédica a través de la internet en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, hoy me rindo a ti. Que tu voz cada día sea clara. Señor, que la voz de Dios se libere de una manera clara cada día. Que tu voz se libere, Señor, para caminar en tu palabra. Que tu voluntad cada día esté delante de mí y mi corazón anhele hacerla y obedecerla. Bendigo a tu pueblo con paz en esta noche. Que tu pueblo sea cubierto con la paz de Dios. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.